Buenos días a todos. Bueno, pues si os parece adecuado, nada, vamos a esperar un minutito para dar pie a que la gente vaya entrando. Bueno, buenos días a todos. Por aquello de ser puntuales, hemos esperado ese minutito de rigor, luego seguro va a ir entrando más gente. Muchas gracias a todos por asistir, buenos días. Y bueno, pues bienvenidos de nuevo a este segundo webinar de impresión 3D que estamos haciendo en colaboración con Maflow, Spain Automotive, con el Centro Tecnológico de Componentes y con HP Iberia, bueno, pues para dar a conocer las ventajas de la impresión 3D en el sector empresarial. El webinar anterior que tuvimos la semana pasada tocamos el sector sanitario, el sector médico, sobre todo en materia de ortopedia. Ese vídeo lo tenemos por redes sociales y si alguno de vosotros está interesado lo podéis ver tanto por el canal de YouTube de la Cámara como por las redes. Y bueno, pues el webinar que tenemos hoy, bueno, pues trabajamos la introducción de la impresión 3D al sector industrial. Que, bueno, pues como decía en el webinar anterior, tenemos a los valientes de Maflow que, bueno, pues han decidido apostar fuertemente por ello, pasar del formato de esos inicios de programas pilotos que se empezaron a hacer como Maker, ¿no? con esas impresoras pequeñitas, y a tener ya, bueno, pues un juguete que, bueno, pues ya no es juguete, ya es una primera división en materia de impresión 3D. Y bueno, pues estos talleres que estamos desarrollando son sobre todo para dar a conocer bueno, pues, el sector de la impresión 3D y, por supuesto, para que en cualquier momento cualquier empresa de Cantabria que lo desee pues pueda llegar a colaboración con Maflow y con el Centro Tecnológico de Componentes, que a su vez HP apoya, bueno, pues para poder desarrollar piezas, para poder desarrollar, nos irán comentando a lo largo de la jornada esas ventajas que tienen, ¿no? Nos acompañan Bruno Romero, que, bueno, pues es el director de aplicaciones de HP. Está también con nosotros Álvaro Rodríguez, director de desarrollo del Centro Tecnológico de Componentes, y Juan Antonio González, que, bueno, pues es el responsable del proyecto de impresión 3D que está liderando Maflow. Así que, bueno, pues después de esta introducción, yo ya no os robo más tiempo, porque al final esto del webinar es muy pesado, esto de presentar y todos queremos ir al grano. Así que, bueno, pues Juan Antonio, te paso la batuta para que, bueno, pues puedas coordinar un poquito al equipo, tanto a Álvaro como a Bruno, y nos puedas ir orientando. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias Jesús y a la Cámara pues, por este programa. De hecho, es algo que estamos haciendo en conjunto y el objetivo final es acercar una nueva tecnología a, en este caso, todas las empresas que se quieran unir a través pues, bueno, del enlace. Tenemos, como sabéis, la sede en Guarnizo, por lo cual nos es muy fácil ayudar a cualquier empresa de la región, pero nuestro alcance es tanto nacional como proveedores de impresión 3D a internacional, porque Maflow forma parte del grupo Gorisef, que es un grupo con sede en Polonia que tiene muchas áreas de negocio. Entonces, nosotros aquí somos los responsables de la fabricación aditiva en todo el grupo, lo que nos pone en una posición pues, muy interesante para aportar todo este conocimiento. El objetivo de este webinar, como bien decías, es introducir lo que es la fabricación aditiva a nivel industrial, qué significa y qué implicaciones tiene a nivel de proyectos y cómo tenemos que cambiar la forma de diseñar productos o servicios aplicando esta tecnología. Maflow ofrece servicios de fabricación, podemos fabricar lo que nos pidáis, y donde no llegamos, donde tenemos dificultades a la hora del diseño y ingeniería, contamos con un gran partner como es el Centro Tecnológico de Componentes, representado por Álvaro, y después, como también decíamos antes, HP como empresa, como tecnólogos que han sacado esta tecnología propia adelante. Esto no es una impresora filamento, sino que entramos en una tecnología que es Mammoth Biller, pues nos permite dar una solución global que, bueno, pues es muy competitiva en precios, muy rápida, y sobre todo que ya permite a las empresas introducir esta tecnología, la fabricación 3D, que es una tecnología industria 4.0, en sus procesos productivos.
Y la primera parte de todo es conocer, y es lo que queremos conseguir. Me dijimos la semana pasada con Ortopedia, como hacemos hoy, y como haremos la semana siguiente, también el jueves, pero ya más centrada en aplicaciones del sector utillajes, aplicaciones que vamos a poder ver en metales, simulación de componentes que podemos entender para luego trasladar eso a 3D. Pero bueno, eso lo veremos. Por el momento hoy, como decías, vamos a centrarnos en la introducción industrial, y ahora daré también palabra a Álvaro para que cuente un poquito cómo el CTC ha aportado valor en la línea, y luego ya, Bruno, te vamos a dejar ante los leones y tendrás que contarnos todo lo que es la impresión 3D en el sector. Álvaro, te dejo. Perdona que te corte, Juan Antonio, también se nos ha olvidado, porque bueno, como en este taller no, ellos están presentes como partner, pero no van a interactuar, en cambio en el taller de la semana próxima sí van a estar. El Grupo Solidium nos acompaña también como partner estratégico del proyecto, y bueno, pues en el webinar de la semana que viene pues tendrán su presencia también como ponentes. Disculpad. Perfecto, muchas gracias, Jesús, Juan Antonio. Y Bruno, que va a ser el que va a hablar más de los cuatro. Nada, comentar, el CTC es el único centro tecnológico de Cantabria. Lo que aspiramos a ser es el socio tecnológico de las empresas, y un ejemplo de ello pues, es el caso de Maflow. En este caso nosotros tenemos mucho conocimiento y experiencia en todo lo que tiene que ver con el diseño y la ingeniería avanzada, y estamos dando todo nuestro soporte a Maflow para poder disponer de piezas geométricamente de lo más óptimas posibles, y que sean estructuralmente compatibles pues, con todas las aplicaciones que tengan que ver a nivel industrial. Muchas gracias. Con esto, como decía antes, desde Cantabria podemos ofrecer este servicio. Lo ofrecemos además con el conocimiento que tenemos como Tier 1 del sector automoción, los estándares de calidad. Y ahora ya, Bruno, sí que sí, cuéntanos o comparte con todas las personas que tenemos cómo la impresión 3D impacta o está impactando actualmente en la industria. Perfecto, creo que se me escuchará bien. Bueno, como habéis dicho, mi nombre es Bruno Romero y soy ingeniero de aplicaciones, responsable de la división de aplicaciones para el negocio de impresión 3D de HP en España y Portugal. Y simplemente comentaros, porque no os ha dicho ahora mismo, en esta herramienta, en este Zoom que estamos proyectando ahora mismo, tenéis un botón que se llama Q&A, preguntas y respuestas, que en cualquier momento podéis hacer cualquier pregunta, porque luego al final de la sesión tendremos, digamos, pues unos minutos en los que podemos responder cualquier duda que vaya surgiendo durante la presentación. Dicho esto, voy a apagar mi cámara durante la presentación, básicamente para evitar quitar ancho de banda a la proyección, porque tengo algún vídeo incrustado en la presentación y no creo que haya ningún problema de fluidez. Y al final de la sesión volveré a poner la cámara y bueno, básicamente, como digo, sentiros libres de preguntar cualquier cosa que se os vaya ocurriendo. Dicho esto, comenzar pues explicando que vamos a hablar sobre fabricación aditiva, fabricación digital, impresión 3D, que son sinónimos todo ello, y especialmente aplicado al sector industrial. Y en la sesión de hoy, que como os han dicho antes Jesús y Álvaro, esto es una sesión de 3, donde la primera la focalizamos un poco más al sector sanitario y la segunda y la tercera la vamos a focalizar un poco más en el sector industrial. Y en esta primera de las dos de industrial vamos a hablar un poco de una forma más introductoria y hablar de la importancia que tiene el diseño precisamente en el mundo de la fabricación aditiva aplicada al sector industrial. Como comentaba, ya hace un momento pues Jesús, Juan Antonio y también Álvaro, pues aquí estamos colaborando pues varias empresas en esta serie de seminarios. Por un lado pues está Centro Tecnológico CTC de Cantabria, la Cámara de Comercio de Cantabria, Maflow como representante de, bueno, al fin y al cabo de una empresa industrial, es representante pues, de tecnología de impresión 3D y del cambio, también está pues, en Guarnizo. Grupo Solidium, que es digamos un distribuidor oficial nuestro, digamos que es nuestro distribuidor oficial de tecnologías HP en España, y yo por mi cuenta aparte que soy, como he dicho antes, el ingeniero dedicado a fabricación digital para negocio en España y Portugal.
¿Qué voy a explicar hoy? Pues básicamente dos cosas. Voy a hablar de fabricación digital, especialmente hablando de nuestra tecnología patentada, que se llama Multi-Jet Fusion, y en segundo lugar, de aplicaciones que se están, digamos, utilizando en el sector industrial. Y la segunda parte de la presentación voy a hablar un poco más de la parte de diseño para fabricación aditiva y cómo esto está precisamente cambiando cómo estamos realizando estos productos para el sector industrial. Y finalmente pues tendremos el tiempo sobrante pues, para responder cualquier tipo de pregunta que podáis tener. Muy bien, para empezar pues hablaremos de fabricación digital. Y la primera pregunta aquí me surgiría ¿por qué? ¿No? ¿Por qué vamos a utilizar fabricación digital en el mundo de la fabricación de piezas en el sector industrial? Hombre, queramos o no, estamos inmersos en una transformación, veamos la transformación digital, en algunos sitios se llama Industria 4.0, que de una forma más o menos silenciosa durante los últimos 10 años se está transformando completamente lo que es el tejido industrial. Esto es una realidad. Esta industria 4.0, esta transformación digital, consta de 5 aspectos diferenciados, que son los que veis en la imagen. Por un lado estaría toda la parte de la inteligencia artificial, estaría la parte de la Internet de las cosas, IoT, estaría la parte de análisis de datos y Big Data, y dentro ya más de puramente, digamos, entornos de fabricación, pues la parte de automatización y robótica y, por supuesto, la impresión 3D, que es lo que a nosotros nos interesa para esta sesión en particular. Y, de hecho, haciendo un zoom a lo que es la impresión 3D, lo primero sería, pues, explicar, ¿no? ¿En qué consiste esto de la impresión 3D? Bueno, puedes buscar muchas definiciones, pero básicamente la impresión 3D son tecnologías de fabricación, porque hablamos en plural, no hay una única tecnología, hay muchas en el mercado, que nos permiten construir piezas aportando la cantidad necesaria de material que necesitamos y, digamos, poniendo esta cantidad de material de una forma aditiva, capa a capa, ¿vale? Esta es básicamente el punto de unión de todas las tecnologías de impresión 3D que hay hoy en día. Como consecuencia de cómo podemos generar piezas con este tipo de tecnologías, vamos a tener una ventaja, digamos, fundamental, crítica, que es que vamos a conseguir fabricar piezas con una libertad de diseño que está lejos o es imposible para cualquier otro tipo de tecnología de fabricación que llamemos convencional. Y como consecuencia de precisamente de esto, ¿no? De la gran capacidad, de esta gran libertad de diseño que nos proporciona la impresión 3D, va a ser la única forma que vamos a tener industrialmente de poder fabricar de forma masiva objetos de una forma personalizada y a un coste rentable, ¿vale? Esto es importante. Al final, la impresión 3D nos ha habilitado algo que no estaba disponible hoy. Libertad de diseño y poder fabricar masivamente cosas personalizadas a un coste, digamos, competitivo. Si miramos un poco lo que sería, digamos, dónde estamos en el mundo, digamos, económicamente, ¿no? La situación de la fabricación y la fabricación digital en particular, lo que veríamos es que el mundo de la fabricación de piezas de forma global, integrando todas las tecnologías que se puedan imaginar y todo tipo de materiales, el valor del negocio a nivel mundial es de unos 12 trillones de dólares americanos. La fabricación aditiva, impresión 3D, fabricación digital son tecnologías relativamente nuevas. La tecnología más antigua data de mediados de los 80, pero no es hasta hace 5, 6, 7 años que el proceso de adopción de la aditiva se ha empezado a acelerar. Y, de hecho, estos 2 últimos años no paran de aparecer nuevos competidores, ¿no? Que están introduciendo tecnologías en el mercado. Y si comparamos cómo está creciendo, si vemos cómo está creciendo precisamente el negocio de la aditiva, pues el año que nosotros entramos en el mercado, que fue en el año 2016-2017, me refiero a la marca HP, el valor del mercado de la aditiva era de alrededor de unos 6 billones de dólares americanos y prácticamente en 4 años ha aumentado un 50%. Estaríamos ahora en torno a 9, 10 billones de dólares americanos según las estimaciones.
¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, la adopción se está acelerando y que el crecimiento anual es prácticamente de doble dígito año tras año. Muy bien. Esto por la parte digamos, más económica. Pero, ¿cómo me afecta a mí? Y qué ventajas o qué provecho puedo sacar yo de la fabricación aditiva, ¿no? Estas serían muchas de las preguntas que suelo recibir, pues, digamos, en mi rol de ingeniero de aplicaciones, pues precisamente cuando hablo con potenciales clientes, usuarios de la tecnología. Muchos de ellos pueden llegar a pensar o suelen exponerme que creen que la fabricación aditiva pues, puede llegar a sustituir y puede dejarles sin uso pues, otras tecnologías que ellos utilizan habitualmente, como puede ser mecanizado, la inyección o cualquier cosa que eso pueda ocurrir. La realidad que estamos viendo es otra completamente diferente, y es que la fabricación aditiva es una herramienta completamente complementaria. Los grandes usuarios que estamos teniendo nuestros de fabricación aditiva básicamente no se están centrados 100% en impresión 3D, sino están jugando pues, con muchas tecnologías de fabricación, ya sea mecanizado, inyección y aditiva. Y están utilizando cada una de estas herramientas para hacer productos de una forma más óptima en aquellos casos donde les aplique cada una de las herramientas. Por ejemplo, si comparáramos precisamente la fabricación tradicional y la fabricación aditiva y quisiéramos ver cuáles son las ventajas que me aporta precisamente la aditiva, pues aquí os las resumo. La fabricación tradicional hay un factor fundamental, un factor importantísimo de desventaja, y es que prácticamente por cualquier tecnología de fabricación tradicional dependemos de utillajes, dependemos de útiles, y estos útiles normalmente no los fabricamos nosotros, normalmente no los fabrican terceras personas o terceras empresas, y esto siempre nos va a inhabilitar a tener un control absoluto sobre nuestros tiempos de fabricación. Especialmente el más llamativo es el caso de la inyección de plástico, porque los moldes pueden tardar de varias semanas a varios meses en estar listos y nosotros poder empezar a fabricar. Y no tenemos control ninguno sobre este proceso. Precisamente porque fabricar estos útiles son costosos y lo tengo que repercutir como un coste indirecto de mi producción, normalmente nunca podemos hacer un diseño que mejore con el tiempo, siempre tenemos que congelarlo. Por tanto, es inviable poder hacer personalizaciones, porque si quiero hacer personalizaciones de piezas, tengo que fabricar nuevos utillajes que son caros y me tardan tiempo, y al final pues esto se descarta, ¿no? Normalmente la fabricación convencional se focaliza a hacer producción masiva y de piezas estandarizadas. Y un detalle bastante interesante es que normalmente cuando yo fabrico con convencional, pues normalmente intento fabricar de más para poder estocar en caso de que tenga que hacer para mis clientes pues un reemplazo, un repuesto o una obsolescencia. Esto me supone un impacto en mi caja, porque estoy invirtiendo dinero en un estocado, tanto por los útiles y estas piezas que estoy fabricando, y pues me genera pues unas ciertas dificultades, ¿no? El tener un activo. La fabricación aditiva no depende de moldes, se puede fabricar en cuestión de horas o días, y esto pues me da pues una mayor ventaja en cuanto a entrar antes y poder entregar piezas de una forma más rápida. El diseño puede cambiar porque podemos fabricar cada día un diseño diferente y no hay ningún problema. Tenemos esa libertad de diseño tan grande, podemos optimizar para el uso que se nos ocurra. ¿Dónde tiene sentido la aditiva? En piezas personalizadas, preseries, series cortas, series medias, siempre dependiendo de ese punto de cruce con la fabricación convencional. Y una cosa muy interesante, como la aditiva me permite fabricar bajo demanda, puedo fabricar lo que necesito, cuando lo necesito y allí donde lo necesito. No necesito estocar y puedo tener una ventaja en flujo de caja porque no voy a tener que inmovilizar precisamente ni útiles ni piezas fabricadas, porque puedo hacer siempre de esa producción bajo demanda. ¿Cómo funcionaría la tecnología de impresión 3D de HP?
Bueno, la tecnología de fabricación de HP, que llamamos Multi-Jet Fusion, es una tecnología para transformar plástico. Estamos trabajando en una tecnología para metales, que todavía no está disponible a nivel mundial, que se llama MetalJet. Esta tecnología de plástico, Multi-Jet Fusion, básicamente nos permite trabajar con plásticos termoplásticos y elastómeros termoplásticos que vamos, digamos, a aportar en forma de polvo dentro de lo que sería un horno o plataforma de impresión para nosotros en pequeñas o delgadas capas de este polvo, ¿vale? Este polvo lo vamos a calentar con luz infrarroja para poder fundirlo, como veis en esta imagen. Esta luz infrarroja se aplica de forma generalizada sobre todo el volumen de ese horno, sobre toda la superficie de ese horno, y si lo hiciera, digamos, de esta manera, no conseguiríamos, digamos, fabricar piezas con geometrías complejas, porque lo que sería fundiendo todo el volumen del horno, ¿no? Para poder conseguir selectividad, para poder conseguir que ciertas zonas de ese volumen se me fundan y ciertas otras zonas no se me fundan, lo que hacemos desde HP con esta tecnología es con unos cabezales de tinta disparamos como las impresoras 2D que podéis conocer de HP. Disparamos una serie de agentes, unas gotitas muy pequeñas, que básicamente son agua con unos aditivos químicos, donde siempre hay un agente que se llama agente de fusión, como estas gotitas negras que veis aquí, que básicamente, como digo, tiene un aditivo que es muy eficiente a la hora de absorber energía de la luz infrarroja, que me va a manchar justo las zonas que yo voy a querer fundir. Por ejemplo, si yo quiero fundir esta zona de aquí, le disparo unas gotitas negras y a continuación le voy a aplicar calor con estas lámparas de luz infrarroja. Esto va a hacer que esta zona en milésimas de segundo aumente su temperatura y llegue al punto de fusión. ¿Qué pasa? Normalmente estas zonas que se han fundido están mucho más calientes que el polvo circundante y para evitar que estas zonas más calientes transmitan el calor y fundan más polvo más allá de donde yo quiero, tenemos siempre un segundo agente que se llama agente de detalle que hace todo el efecto contrario. Lo disparo justo en los perímetros y cuando este calor intenta escapar, lo inhiben y conseguimos precisión dimensional. Con esta tecnología podemos conseguir fusión completa y propiedades de material muy buenas, cercanas a la isotropía y precisión dimensional. Este proceso es iterativo, consistiría en poner una capa de polvo, disparar agentes, aplicar calor, poner otra capa de polvo, disparar agentes y calor. Os pongo un vídeo donde podéis ver esto de forma esquemática y luego otro vídeo donde podéis ver cómo funciona esto a tiempo real. Production. The process begins by applying a layer of material in a work area. In the opposite direction, in one continuous pass, we print fusing and detailing agents across the full working area. This pass combines the printing with the fusing energy, and the process is then completed. HP's proprietary architecture is capable of printing 30 million drops per second along every single inch of bed width, enabling extreme precision and dimensional accuracy. Y os pongo justo a continuación este otro vídeo donde se va a ver a tiempo real cómo funciona. Vais a ver, visto desde arriba, lo que sería la plataforma de impresión, desde una ventana, y vais a ver que aquí hay un pequeño rodillo que pone una capa de polvo blanca sobre la superficie, y luego viene este carro, como las máquinas multifunción, donde hay una lámpara que precalienta la superficie, hay una serie de cabezales que disparan estos agentes, veis aquí el agente de color negro, que sería el agente de fusión, y habría una segunda lámpara en la parte trasera que fundiría el material donde se ha echado ese agente de fusión y luego volvería el carro a su posición de reposo. ¿Veis? Caliento, disparo agentes, fundo, vuelvo a posición de reposo y luego pasaría este rodillo poniendo otra capa de polvo. De tal forma que prácticamente cada 6, 7, 8 segundos soy capaz de fabricar todo lo que se me ocurra con la geometría más compleja que yo necesite de esta capa. Y lo que hago es superponer capas a capas y puedo fabricar un volumen completo con todas las piezas que se me ocurran dentro de ese volumen con las geometrías que a mí se me antojen.
Esta tecnología la hemos, digamos, implementado en 3 plataformas diferentes de fabricación. Tenemos máquinas pensadas para bajo volumen de producción y prototipado y máquinas pensadas para más alto volumen, siendo la máquina de más a la derecha la más pensada para entornos de alto rendimiento, precisión y, digamos, robustez y repetibilidad. Cada máquina pues, tiene unos materiales habilitados y poco a poco vamos incorporando nuevos. Hay que tener en cuenta que nosotros iniciamos esta tecnología, la presentamos en 2016 y empezamos a comercializarla en 2017 y el proceso de desarrollo de materiales pues, está siendo pues, de forma anual, añadiendo pues, algunos materiales para cada máquina. ¿Dónde estaría, digamos, la ventaja de la impresión 3D? ¿Dónde ven las empresas que están apostando por ello las ventajas? Bueno, algunas de las ideas ya las he comentado hace un par de minutos, pero aquí pues, voy a repasarlas, digamos, todas las ventajas principales. Por un lado estaría la parte del tiempo. Hay muchas empresas que necesitarían fabricar en cuestión de días en lugar de cuestión de semanas. Pues en ese caso, pues la fabricación aditiva siempre va a aportar esa ventaja, ¿no? de tener un control máximo sobre el tipo de fabricación. Hay una segunda ventaja que es la parte económica. Aquí lo podríamos ver de 2 maneras. Por un lado, si estamos hablando de series cortas o series medias, pues porque tengamos un coste más económico que cualquier otra tecnología de convencional, pues en este sentido pues, sería una de las razones. Y la otra razón es que yo necesito entrar en el mercado mucho antes. Necesito ganar en mi competencia presentando productos ya en el mercado, aunque me cuesten un poquito más que, por ejemplo, una pieza inyectada o mecanizada. Yo sé que voy a llegar pues 2 meses antes y voy a hacerme con el mercado. Y luego una vez que ya tenga ese mercado, pues ya puedo fabricar de una forma más eficiente con otro tipo de tecnología. O de una forma combinada. Mejora de funcionalidad. Básicamente aquí podríamos ver pues, optimización para el uso. Poder fabricar piezas con geometrías que no podemos hacer con convencional o incluso en muchos casos tengo que fabricar con muchos componentes que luego tengo que ensamblar porque esa pieza es muy compleja, pues con aditiva eso no sucede. Puedo hacer piezas completamente ensambladas sin necesitar ya directamente desde la impresión o puedo hacer geometrías completamente optimizadas para el uso. Personalizaciones, evidente. La única forma que tenemos de hacer piezas únicas a un precio competitivo sería la tecnología de aditiva. Y luego está la parte de la sostenibilidad, que es eso que comentaba antes de la fabricación bajo demanda, ¿no? Fabrico lo que necesito, cuando lo necesito y dónde lo necesito. Este hecho está siendo cada vez más importante para muchas industrias que necesitan pues, tener un control absoluto de cuánto material consumen y el hecho de que la aditiva te permita fabricar piezas con la mínima cantidad de masa, pues también está siendo muy importante. Trabajar con la mínima cantidad de plásticos pues a día de hoy también viene a ser muy relevante. ¿Y dónde estamos nosotros en particular con la tecnología HP Multi-Jet Fusion? Bueno, gracias a que tenemos una tecnología que proporciona piezas con calidad y propiedades de material equivalentes a las que podemos conseguir con, por ejemplo, la inyección de plástico, aunque el coste es muy competitivo, incluso para puntos de cruce de miles a decenas de miles de unidades comparado con la inyección, y que tenemos máquinas habilitadas para una gran repetitividad y robustez, pues al final nos ha permitido que bueno, muchos transformadores de plástico del mundo convencional, inyectores, moldistas, mecanizadores, pues adquieran nuestra tecnología. Empresas del mundo del transporte, por ejemplo, la empresa MapFlow, que organiza este evento, pues sería una de las personas, una de las empresas de este mundillo. El mundo industrial, que es algo que nos interesa de este seminario, y el mundo salud, que, bueno, como hemos dicho, pues ya hicimos un evento en particular a este segmento hace unos días. Me gustaría presentaros unas fotos antes de pasar a la parte de diseño
precisamente de este tipo de empresas. Por un lado, las empresas tipo transformadores de plástico. Como he dicho aquí, encajan empresas tipo inyectores de plástico, entran empresas tipo mecanizadores, ingenierías de producto, estarían aquí agentes de diseño, entrarían, bueno, empresas que dan siempre servicio de fabricación a terceros, tanto digital como convencional. Como comentaba antes, hay empresas que se están, digamos, expandiendo o están abriendo su abanico, no solo fabricando piezas de forma convencional, sino también de forma digital. Son empresas que normalmente concentran producción, muchas series cortas, muchas preseries, personalizaciones y gracias a esta combinación de digital y convencional, pues pueden mover todas las series cortas, preseries medias a la impresión 3D y cuando tienen digamos, productos de gran volumen pueden ir a procesos un poco más convencionales. Y empresas que dan, digamos, servicios de proyecto llave en mano. Y aquí hablamos, por ejemplo, de empresas tipo automatización y robótica, o empresas que fabrican maquinaria para ciertas industrias, donde hacen todo el diseño, hacen toda la fabricación de los prototipos, de las preseries y a veces incluso de las series. Pues este tipo de empresas están apostando más y más por la aditiva, precisamente pues, para dar este valor añadido a su servicio, ¿no? Que sería dar el proyecto llave en mano. Uno del transporte. Hay muchísimas OEMs Tier 1 y Tier 2 que están apostando por aditiva para fabricar pues, esa cantidad ingente de útiles y prototipos y preseries que tienen que hacer para validar un futuro coche. Las OEMs y los principales Tier 1 están apostando para, digamos, sus productos un poco más de nicho, de catálogo, de series cortas, digamos, un coche Cupra, por ejemplo, dentro de SEAT, que son unidades de decenas de miles, pues están apostando por la aditiva para algunas piezas serie y para la personalización de accesorios. Y por último, hay una necesidad y un interés muy grande, y aquí estamos ayudando a muchas empresas en la parte de repuestos, cómo validar nuestra tecnología para poder ofrecer fabricación bajo demanda de piezas de repuesto, de piezas obsoletas. Y por último, en la parte industrial, las empresas que están apostando por esto, básicamente hacen todos los productos del ciclo de desarrollo de un producto. Prototipos, útiles y utillajes, preseries, series y repuestos. ¿Vale? Hay empresas que hacen toda la gama, todo el abanico. ¿Qué tipo de aplicaciones? Finales, pues piezas estructurales, mecanismos, como veis aquí la pieza esta de la empresa Bowman, conducción de fluidos, cajas de electrónica, cubiertas, piezas personalizadas, incluso pues, productos más concretos dentro del mundo de la robótica. Dicho esto, me gustaría pasar a la segunda, digamos, parte de la presentación, que sería esta introducción, ¿no? a ese cambio de paradigma en el diseño para la aditiva, ¿no? Aquí hay un concepto que a lo mejor veis aquí escrito de FAM, que viene aquí, que a lo mejor muchos de vosotros no sabéis exactamente qué significa, ¿no? O a qué nos referimos con the FAM. The FAM básicamente es Design for Additive Manufacturing. Es una palabra o es una contracción que se está utilizando mucho en el uso anglosajón, y no deja de ser otra que es las reglas de diseño para fabricación aditiva, ¿no? El diseño para fabricación. ¿Por qué es importante este concepto? Que conozco, no voy a poder sacar el máximo provecho de la misma, ¿no? Y entonces lo que voy a tener que hacer es intentar conseguir o lograr aprender sobre ese proceso de fabricación para poder optimizar, digamos, mis piezas para conseguir el mejor coste, la mejor estética, las mejores propiedades mecánicas, las mejores tolerancias dimensionales. Y sabemos, nosotros somos conscientes, y por eso hemos creado esta sesión que estamos aquí haciendo pues, con Cámara de Comercio, que es, sabemos que los diseñadores van a ser, digamos, los actores principales
para ayudarnos a cerrar esas barreras, ¿no? Cerrar esas barreras que puedan haber en cuanto a la adopción de la aditiva. Aquí abajo podéis ver dos imágenes o dos piezas que están fabricadas por este cliente nuestro. En este caso son dos garras de robot, una hecha por convencional, mecanizado, pues intención a poliamida convencional, y la pieza rediseñada con aditiva. La gran ventaja de una y otra pieza, pues bueno, la pieza de aditiva se fabrica un poco más rápido que la de convencional, y luego tiene todos los conductos, están ya integrados dentro de la propia pieza, no ha habido necesidad de tener que mecanizarlos y luego poner tapones en los extremos, y luego gracias a la distribución de fluidos hemos podido reducir la entrada de succión a 2 puntos en lugar de 4, ¿no? Como hay en este diseño de aquí. Bueno, vamos a hablar ya en particular sobre cómo podemos enfocar esta estrategia de diseño y fabricación. Voy a dedicar unos minutos a explicar cuál sería el procedimiento habitual dentro de una empresa para decidir cómo abordo un proyecto con aditiva, cuáles serían los pasos a seguir de una forma muy sencilla, muy resumida, y luego os voy a enseñar una serie de casos donde nosotros hemos hecho esto internamente en HP y cómo lo han hecho clientes nuestros, digamos, simulando pues, digamos, ejemplos que nosotros les hemos dado. Primero de todo, para poder yo abordar un proyecto de fabricación, ya sea aditiva o cualquier otro proceso, lo primero que ya tiene que hacer es, el responsable del proyecto va a tener que seleccionar el material y el proceso de fabricación. Esto es el primer paso fundamental. Si yo ya he seleccionado que voy a trabajar con aditiva, pues bueno, pues ese proceso ya lo tengo descartado. Entonces el segundo paso sería elegir el material. Una vez que yo he elegido el material, el siguiente paso es decir cuáles son las limitaciones que tiene esa tecnología para fabricar, que serían las especificaciones. Y una vez que yo he seleccionado eso y hago mi diseño en función de esas especificaciones, el tercer paso es, especialmente para aditiva, cómo meto esas piezas dentro de ese volumen de fabricación para conseguir, digamos, el mayor rendimiento en cuanto a coste, productividad y conseguir pues, mejoras estéticas o lo que se nos ocurra, ¿vale? Entonces, vamos a ir paso a paso para ver precisamente este ciclo de pensamiento, ¿no? Lo primero sería la selección de material. Si hablamos de la tecnología de HP, Multi-Jet Fusion, a día de hoy pues solo podemos fabricar plásticos termoplásticos y elastómeros termoplásticos, y en concreto aquellos que están en la rama de los semicristalinos, no entrarían los materiales amorfos. Y dentro de todas las posibilidades de materiales que podríamos fabricar dentro de termoplásticos semicristalinos, a día de hoy tenemos esta gama, algunas familias de materiales tipo poliamida o nylon, un material polipropileno, y luego dentro de los elastómeros termoplásticos pues habrían dos materiales de la familia de los uretanos, TPUs, y un material de la familia de las amidas, un TPA, ¿vale? Estos serían los materiales que tendríamos de momento disponibles en nuestras máquinas. Yo elegiré el material que a mí se me ajustará más. ¿Cómo? Pues con una tabla de decisión. Por ejemplo, yo podría analizar pues, estos 7 materiales, los elásticos y los materiales rígidos, y hacer mi tabla de decisión en función de que necesite propiedades mecánicas, precisión dimensional, que necesite pues, yo que sé, contacto con fluidos y compatibilidad química, que necesite pues, unos acabados más estéticos o menos, una resistencia pues, a temperatura y pues, una economía y una productividad. Pues aquí podrías tomar pues, la tabla de decisión y decidir cuál es el material que se ajusta más a mi proyecto. Una vez hecho esto, yo diría, vale, ya selecciono el material. ¿Cuáles son las especificaciones de diseño para cada uno de esos materiales o para los materiales? Pues bueno, aquí tenemos una pieza de ejemplo con muchos detalles de mínimo tamaño. Las tolerancias van a depender del material.
Esos datos los proporcionamos, tenemos una hoja donde se hablan de las tolerancias y del proceso de control y el control estadístico de procesos que nosotros apliquemos en nuestra casa, ¿no? En nuestro centro de fabricación. Básicamente, para que tengáis una idea, si habláramos de las poliamidas, pues podemos hacer agujeros, paredes y ranuras y lo que veis por aquí de tamaños de en torno medio milímetro, ¿vale? Como tamaños recomendados, lo que veis en la imagen. Y una vez yo estoy diseñando las piezas, de acuerdo, yo lo necesito como yo quiero, pues el último paso, y este es específicamente para fabricación aditiva y en particular para nuestra tecnología, lo que yo tendría que hacer sería anidar esa pieza o todas las piezas que hubiese diseñado dentro del volumen de fabricación. Importante para nuestra tecnología, no hace falta poner soportes entre piezas, las piezas simplemente tienen que estar distanciadas unas de otras una cantidad mínima de espacio, hay que dejar una holgura entre cada una de las piezas para evitar que haya interferencias térmicas entre las mismas, ¿vale? Las piezas se van a fabricar tal como las veis en este volumen, flotando dentro de un, digamos, de un volumen de polvo. En función de cómo yo las ponga en el volumen, las oriente y demás, voy a conseguir pues quizá que tener un mejor acabado superficial, menos rugosidad, básicamente. Yo puedo conseguir pues una mayor precisión dimensional, en función para algún detalle va a ser importante, por ejemplo, agujeros. O voy a conseguir propiedades un poco más isótropas o más repetitivas, digamos, ¿vale? Esto puede ser importante y esta información pues siempre la podemos compartir. Dicho esto, y ya para cerrar los últimos, digamos, 5 minutos antes de pasar al turno de preguntas y respuestas, quería compartir con vosotros una serie de ejemplos para que veáis qué cosas se pueden llegar a hacer con la aditiva y cómo lo hemos aplicado nosotros dentro de HP y cómo lo están aplicando clientes, nuestros usuarios de nuestra tecnología. Entonces, aquí lo que veis es una gama de piezas de productos que estamos nosotros desarrollando dentro de HP. Máquinas nuestras que estamos utilizando para fabricarles piezas en 3D y que estamos lanzando, digamos, al mercado con estos componentes. Hay geometrías pues, bastante chulas o bastante complejas, según lo queráis ver. Y me gustaría pues, explicaros 4 cosas que hemos aprendido en estos 4 años desde que lanzamos la tecnología y cómo estamos enseñando a usuarios cómo sacar ese provecho, ¿no? Precisamente con las lecciones que nosotros hemos aprendido, siendo los primeros usuarios de nuestra propia tecnología. Nosotros hemos aprendido una primera lección de este componente, por ejemplo, que inicialmente lo habíamos pensado para hacerlo por inyección y que terminamos haciéndolo por impresión 3D con nuestra propia tecnología, y es que conviene, siempre que sea posible, hacer piezas, llamémoslas esqueléticas, como veis aquí. ¿Por qué? El coste del material en aditiva suele ser alto comparado con el mundo de la inyección, luego el coste por gramo o por centímetro cúbico suele ser más elevado. Cuanto más reduzcamos la masa de las piezas, menor coste vamos a conseguir. Vamos a coger una competitividad económica. Pero al mismo tiempo, al reducir la masa de las propias piezas, al ser nuestro proceso de fabricación un proceso térmico, vamos a reducir las posibles interferencias de ese calor y vamos a conseguir siempre una mayor robustez y repetitividad a la hora de fabricar y una mayor, digamos, ajuste a tolerancias, ¿vale? Esta sería la primera. Como veis, son piezas que hemos hecho para productos nuestros. ¿Cómo lo están aplicando clientes nuestros? Bueno, pues aquí veis un ejemplo de una pieza que originalmente tenía esta forma y hoy están haciéndola de esta otra forma. Y aquí me gustaría enseñaros esta garra de robot que ha hecho pues, un centro tecnológico para una empresa Tier 1 de automoción, y me gustaría enseñaros este vídeo de cómo funciona.
esta garra de robot, donde veis que de una forma muy esquelética y además han integrado componentes adicionales como esta de succión dentro del propio componente. Muy bien. Siguiente que hemos aprendido es que muchas veces intentamos, digamos, coger diseños que en un principio están pensados para convencional, intentamos fabricarlos. Por ejemplo, queríamos hacer esta especie de brida y la queríamos hacer en forma de anillo porque era la forma típica que íbamos a hacer pues, con inyección. Pero cuando nos dimos cuenta, cuando quisimos fabricar, vimos que estábamos desaprovechando muchísimo la productividad de nuestro volumen de fabricación y lo que hicimos fue añadirle pues, unas bisagras que ya vienen preinstaladas, no hace falta ponerlas a posteriori, y un sistema de anclaje como este de aquí, de tal forma que podemos fabricar las piezas desarrolladas, como veis aquí, y podemos meter pues, prácticamente 4 o 5 veces más piezas que con el diseño original. Y como eso, pues tenemos una especie de clips. Esto no se ve muy bien, pero es una tubería. También, digamos, fabricamos doblada para que entre más en el volumen. Y con esto podemos conseguir, digamos, un mejor aprovechamiento de un volumen y esto nos permite reducir muchísimo el coste y aumentar muchísimo la productividad de las máquinas. ¿Qué ejemplos podemos encontrar en el mercado? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, en este caso sería una garra de robot que se ha hecho modular, como veis aquí, donde se han añadido módulos que nos ha permitido pues, apilarlos mejor dentro de un volumen de fabricación. Luego tenemos este ejemplo de aquí, bastante interesante, porque recordará a lo mejor de las típicas maquetas de aeromodelismo y similares, donde se ponen piezas y hay que cortarlas de un marco. Es una empresa francesa, Aireco, que hace sistemas de ventilación y calefacción. Y son piezas muy pequeñas de botonerías y similares que para evitar para que se pierdan en saber cuántos lotes están fabricando, pues los fabrican, pues como veis aquí, en estas rejillas. Luego estaría este caso de aquí, de la empresa Q-Pol, que hacen cascos para bicicletas y demás, para deportistas, y este volumen, tal como está puesta forma aquí, del casco, pues ocupa mucho espacio del volumen y se desaprovecha la productividad. Lo que han hecho es un sistema modular que se ensambla muy fácilmente, sin necesidad de tornillos, y lo fabrican, pues como veis aquí, en 4 componentes. Luego hay una, digamos, ventaja adicional que tendría la aditiva y es que nuestra tecnología en particular, y es que se pueden fabricar piezas que sean, digamos, estancas. Y encima trabajamos con materiales como estos nylons o este polipropileno que tienen bajo grado de absorción y son compatibles de humedad y son compatibles con muchísimos químicos. Lo que nos permite pues, hacer pues, conductos de transporte de aire y en algunos casos también de fluidos. Y aquí veis pues, tuberías con formas muy extrañas o muy complejas que sería difícil de hacer, habría que hacerlo con mecanizado, ensamblar, habría que soldar o hacer varias tandas de inyección. Y algunos conectores con geometrías también complejas, conectores de tuberías a estructura. ¿Vale? ¿Y qué ejemplos tenemos? Bueno, pues hay ejemplos como los que veis aquí para sistemas de refrigeración, una conexión de una tubería que va de una sección rectangular a una circular, o esta tubería que tiene bueno, una historia particular dentro de HP, donde también es un sistema bastante interesante. Pero me gustaría centrarme en esta pieza de aquí, que nuevamente es una garra de robot, unas pinzas de un robot colaborativo que también ha desarrollado pues, la misma empresa que la anterior, donde el diseño es súper interesante, es extremadamente inteligente. Todo lo que veis aquí sería un conducto
libre en el interior que nos permite pues, inyectar aire a través del mismo. Lo que veis arriba son las pizzas que cuando yo inyecto aire pues, se cerrarían, porque esta voluta que veis por aquí actuaría como un muelle. Haría que si yo inyecto aire, pues las pinzas se cierran y cuando dejo de inyectar aire, pues se vuelvan a abrir, ¿vale? Porque actuaría como un muelle. Y luego pues hay una serie de iteraciones donde nos enseñan pues cómo fijar forzar que el movimiento siempre sea igual para ambas pinzas. Os enseño este vídeo para que podáis ver cómo funciona. ¿Veis aquí cómo funcionaría el sistema neumático? Y bueno, hemos probado precisamente hasta 1 millón de ciclos el material y vamos, sin problemas para poder aguantar, digamos, el ciclo de trabajo. También este es un proyecto dedicado para una empresa Tier 1 de automoción hecho por un centro tecnológico. Y la última lección que nosotros hemos aprendido en este tiempo usando nuestra propia tecnología es que en muchos casos podemos reducir costes haciendo piezas ya preensambladas. Aquí teníamos esta pieza que estaba pensada para ser hecha, digamos, con 2 moldes de inyección que luego a posteriori había que unir con una junta de estanqueidad. Y a esta pieza luego se le añadía pues, unos pasamuros, unos sujetacables, pues lo veis aquí, iría un ventilador, ¿vale? Para hacer succión. Y pues al final esto, aunque las piezas por separado resultan, digamos, un poco más económicas, cuando empezamos a añadir todos los procesos de montaje a posteriori, pues la pieza resulta que sale mucho más económica fabricarla de una única tirada por impresión 3D. De hecho, la rebaja de coste, como veis aquí, de este paso a este paso de aquí, fue prácticamente un 30%, que sabiendo digamos, la proyección de producción que íbamos a tener un año venía a ser un ahorro de capital de 190.000 euros. ¿Vale? ¿Y qué han hecho pues, clientes nuestros? Pues bueno, hay muchísimos clientes que están trabajando en la parte de útiles y utillajes, como esto de aquí, de una pieza de múltiples componentes que hay que montar, pues una pieza que se hace ahora únicamente por impresión 3D. Una empresa cliente nuestra, Aireco, pues otro útil y utillaje para simplemente hacer ensamblados en su línea de montaje, pues normalmente esto lo harían con pues, un placón de metal y luego empezarían a añadir pues quizá tacos de POM que luego hay que unir y tal, pues ahora lo hacen de una única tirada. O este caso de diseño extremo dentro del sector sanitario, pues una férula que ya viene integrada con su, digamos, articulación, que no hay que montar a posteriori, una articulación para la muñeca, y que encima al extremo tiene un muelle aquí unido a una bola que se puede, digamos, utilizar pues, para poder jugar o ejercitar lo que serían los dígitos, ¿no? Los dedos, básicamente para gente que tiene problemas de movilidad en los dedos. Y todo esto que veis aquí es una única pieza. La parte que está en el antebrazo, la articulación, lo que está en la mano, el muelle y la bola. Todo esto es una pieza de un único material. ¿Vale? Y dicho esto, termino mi exposición. Creo que nos quedan todavía unos minutos para poder ir a la sesión de preguntas, ruegos y respuestas. Espero que os haya gustado la sesión. No sé si, Juan Antonio, estás por ahí a mano. Sí. Buenos días, sí, estoy por aquí. Lo primero, muchísimas gracias, Bruno. Yo creo que bueno, has cubierto todo lo que tiene que ver con la fabricación aditiva. Nosotros desde Maflow somos esa empresa que entiende la fabricación aditiva como una mejora de procesos y también al tener esta capacidad de producción industrial que nos da nuestra máquina, nuestra 4200, pues podemos ofrecerla, como decía al principio del webinar, lo podemos ofrecer en conjunto. Toda esa parte de diseño a la que nosotros como fabricantes no llegamos, pero que veis que es muy importante, la hacemos en conjunto con el CTC y ya habéis visto también a lo largo del desarrollo pues esos brazos robóticos y demás, como los procesos de optimización por lo que es ingeniería es muy valioso para transformar la forma en la que se hacen las cosas y lo más importante, o hacerlo más barato, o hacerlo nuevo, o hacerlo más rápido que los demás.
Entonces, hay varias preguntas. Recordad que tenéis en la parte de abajo del Zoom esta opción, Q&A, que es la Q y la A, de levantar la mano, hacer preguntas, y vamos a dedicar estos minutines para repasar las que ya hay y si hay alguna nueva, pues atenderlas. Una de las personas asistentes nos decía que quiere ver más detalles de casos prácticos, que ha sido una de las cosas que más le ha sido relevante para su aplicación industrial. Destacar aquí que la semana que viene vamos a dedicar una hora exclusivamente a ejemplos de empresas que están aplicando la tecnología y cómo incluso nosotros desde Mapflow lo hemos hecho en el área de los utillajes. O sea, que os emplazamos a que os registréis cuando la cámara publique el enlace y lo tenemos. La siguiente pregunta tiene que ver con la capacidad con la estanqueidad, con la capacidad de aguantar también o índices IP. ¿Qué diseños o cómo es el máximo diseño que puede garantizar pues, el IP más alto en esta tecnología? Aquí, Bruno, sí que necesitamos tu ayuda. Aquí, bueno, por la parte de estanqueidad y grados IP, bueno, que sepáis que toda la parte de ingestión de partículas y fluidos, pues hay muchas formas de medirlo. Los sistemas IP es uno y en concreto lo que dice que esa norma en particular lo que dice que un ensamblado de piezas deberían aguantar por unas ciertas condiciones de ingesta de polvo o de fluidos que muchas veces es agua, ¿vale? En este caso lo que hemos hecho pruebas con clientes que han trabajado aquí es que se pueden alcanzar grados IP 6667. ¿Qué significa 6,6? El primer dígito 6 significa que aguantaría lo máximo en ingesta de partículas sólidas, de polvo, y el segundo dígito, el 6 o el 7, IP66 o IP67, ¿vale? El segundo dígito, vendría a ser cuánto podríamos aguantar en condiciones de contacto con agua, ¿no? El 6,6 vendría a significar máxima ingesta de polvo y el otro pues sería digamos un chorreo de agua. Y el 6,7 vendría a significar máxima ingesta de polvo y sumergido dentro de agua hasta una altura de 1 metro durante 30 minutos y tal. No obstante, el hecho de los grados IP no es, digamos, el mayor problema de los grados IP no es la fabricación de las coberturas que podemos hacer con impresión 3D, sino es de las juntas de estanqueidad, que como nosotros trabajemos con las tolerancias y si la que metamos dentro puede aguantar pues, una cierta mínima ingesta de agua también, ¿vale? Es un poco más complejo. Lo que yo me quedaría es, sí podemos hacer piezas tipo 6,6, 6,7, pero lo que es importante es que los materiales son estancos. Se pueden hacer conductos de fluidos con estanqueidad, digamos, de estándares industriales del mundo de la automoción. Podemos conducir pues, un poco de limpiaparabrisas, agua y demás a temperaturas ambiente, ¿vale? Pues bueno, muchas gracias, Bruno. Yo creo que con esto queda claro. Si no, cuando digamos alguna respuesta y necesitéis más información, continuad utilizando el tema de preguntas que llegaremos a dar el detalle que sea necesario. Otra de las preguntas que tenemos es a la hora de realizar controles de geometría en procesos de fabricación, donde se necesita una precisión mayor de la que la tecnología puede dar de base. Y la pregunta es si es posible mecanizar este tipo de materiales. Totalmente. Las piezas que salen del volumen son completamente mecanizables. Ahora mismo no tengo ninguna, bueno, tengo alguna pieza por aquí a la vista. Vale, esto es una pieza de polipropileno. Uy, a ver si se ve. Aquí. Es una pieza de polipropileno y esta pieza se podría mecanizar. Si nosotros la cortáramos, la mecanizamos, veríamos que por dentro es completamente sólida. ¿Vale? Se podría llegar a hacer. Ahí, no sé, se ve aquí. Ahí. ¿Vale? Sí, se puede mecanizar sin problema. Estupendo. Es un mecanizado de plástico. Nosotros desde Mapflow podemos ayudaros a este tipo de necesidades, tener las respuestas y en función de los volúmenes podemos pensar incluso en hacer estos procesos de mecanizado, colaborar con las empresas que lo necesiten y con el apoyo, pues, como decíamos, también del centro tecnológico. Voy a recoger varias preguntas que hablan sobre los acabados superficiales, que es rugosidad y color. La primera es si es un acabado rugoso. El acabado de la salida de máquina sí es rugoso, pero a través de diferentes tratamientos, incluso de un mecanizado muy finito, se puede alcanzar un acabado muy, muy, muy pulido. No sé si puedo y luego, vale, como enseña Bruno, pieza, se puede llegar a acabados... Eso es. Adelante, Bruno. Sí se ve, ¿no? Más o menos. Más o menos. Ahí un poquito complejo.
esta pieza está pulida químicamente y de un acabado más cercano al de la inyección, ¿vale? Bruno, si dejas de compartir, igual se ve más grande. Si dejo de compartir... Ah, sí, verdad, tienes razón. Sí. A ver, stop share. Aquí, perdonad. A ver si lo puedo poner. Yo creo que es también por efecto de la cámara en sí. Esta pieza está... Joder. Esta pieza está impresa en 3D. No sé si se ve, la calidad de la cámara tampoco es muy buena. Y precisamente lo que se perfila aquí, el acabado es que es más parecido al de la inyección de plástico una vez que se ha pulido. El acabado original es bastante rugoso, pero sí, se pueden acabar. Y luego sí se pueden fabricar piezas a color, pero con, digamos, las tecnologías de baja producción. Como antes que presentar las plataformas, hay máquinas que se pueden hacer a color. También se pueden pintar. Y se pueden pintar. En la parte de acabados también se pueden añadir acabados superficiales, que son capas que podemos avanzar desde capas de metal o cualquier otro tipo de coatings, en donde, pues de nuevo, tanto nosotros como el CTC nos estamos especializando en esto y se llegan a tener componentes que tienen incluso capas superficiales metálicas que son conductivas o que mejoran la dureza superficial para según qué aplicaciones. Entonces, se conserva todas las propiedades de la geometría, pero se añade una capa de resistencia o una necesidad que se ha de cubrir de esta manera y queda totalmente, pues, un producto final que podríamos ver como si fuese una pieza de metal, pero mucho más ligero y que, pues, desde tiradores, algunos elementos resistentes a la abrasión y demás, pueden ser interesantes hacerlo de esta manera. Continúo con las preguntas que tenemos. Hay varias que hablan sobre los precios por pieza, qué aspectos influyen al precio, si la complejidad es determinante o no, como en otras tecnologías. También se pregunta el volumen de impresión. Entonces, en este caso, la complejidad no aporta coste, porque lo que realmente pintamos es lo que necesitamos, lo que sale de la máquina es lo que se tiene que fabricar. Si en fabricación tradicional, sin mecanizado, pensábamos en menos operaciones mejor, en 3D pensamos en menos materiales mejor. Y las ventajas, pues, son mucho más importantes, porque cuando se tiene menos material no solo se tiene menos coste, sino que también se tienen, en según qué aplicaciones, menos masas colgadas, menos inercias, y esto es donde se tiene mucho valor. Y, por supuesto, el impacto en la sostenibilidad de productos en los que el material está perfectamente medido es grande. Además de eso, el proceso de fabricación es reutilizable. Entonces, no solo se pinta el material, sino que lo que no se utiliza se recicla por la tasa de reciclaje que tiene la tecnología internamente a nivel de diseño, y no hay ningún tipo de, pues, taladrinas u otros componentes muy típicos de la fabricación industrial que son, pues, bueno, peligrosos para el medio ambiente y que requieren un tratamiento especial y, pues, también un coste que se repercute directamente en la pieza. Bueno, tenemos un par de comentarios sobre que hoy es el día de la impresión 3D, por ser 3 de diciembre. Esto no lo sabíamos, ha coincidido así, pero está bien saberlo, muchas gracias. Intentaremos hacerlo todos los 3 de diciembre o todos los 3 de todos los meses o cada poco tiempo, porque nuestro objetivo desde McFlow es no solo fabricar y ser un partner de fabricación, sino también el formar. O sea, una de las apuestas más importantes que estamos haciendo es desarrollar una formación específica a todos los niveles, tanto a nivel operario como a nivel de ingenieros, para trasladar esta tecnología a las industrias. Y como veis, no estamos solos. O sea, el apoyo que nos da HP es por ese motivo, por conseguir que todo el mundo entienda la ventaja que supone algo tan novedoso que en los últimos 4 años está creciendo muchísimo y que es un sector de futuro. Nos pregunta Gustavo si se pueden imprimir conjuntos ensamblados que no sean rígidos. Aquí, Bruno. Sí, claro, se pueden conjuntos ensamblados que no sean rígidos. ¿Te refieres hacer de goma una bisagra? O no entendería muy bien cuál es el objetivo. Te hemos gustado que nos des un poco más de detalle. A ver, bueno, aquí tenemos, no sé, tenemos una pieza, ¿vale? Esta tiene integrada joder, ahí, vale. No sé si se ve. Sí. Una pieza tiene una bisagra ya preinstalada. Tiene cierto juego y luego la pieza en sí, no sé si lo veis, tiene pues un diseño, a ver si se ve un poco así, el cuerpo tiene un diseño en plan malla y esta malla pues la verdad si la toco, aunque es un material rígido, esto es una poliamida, la puedo doblar hasta cierto punto.
Y luego, no sé si tengo alguna pieza más aquí que os puedo enseñar, también preensamblada. Aquí tengo una pieza que es como un enchufe, para que lo veáis. Y en su interior, digamos, la pieza donde está el enchufe estaría como un voladizo y estaría sujeta solo por 2 puntos que veis aquí, con esta especie de muelle con forma de W, que me permite, y además está limitado su movimiento pues con una serie de topes, de pines, que me permiten, pues, cuando yo pongo este enchufe, aunque no tenga buen acceso para poder conectar, porque está oculto detrás de una máquina, tenga cierto, como veis aquí, cierto juego para poder conectar. Esos son diseños bastante interesantes que están hechos. Vale. Muchas gracias, Bruno. Creo que sí que responde a la pregunta de Gustavo. Aquí hay una cuestión importante. Esa pieza que has enseñado, que tiene una malla y una estructura rígida, se ha impreso directamente así, no hay un mecanizado posterior. Entonces, con la geometría se puede jugar ofreciendo zonas de más rigidez o menos rigidez, o simplemente con estructuras más orgánicas, más esqueléticas, como decías antes, dentro del componente. La última pregunta, hay 2 preguntas más, perdonad, es sobre la impresión de roscas o qué resistencias tienen los hilos al ser material plástico y qué opciones hay para uniones roscadas en este tipo de componentes. Pues es una aplicación habitual en la industria. Y cómo se está haciendo esa introducción a la tecnología, que es lo justo que comentaba ahora del tema de la formación, pero nos quedamos con eso, con las opciones roscadas. Vale, aquí habrían, digamos, distintas estrategias. Una es, yo puedo diseñar el macho y a la hembra roscada. Si quiero hacer una pieza que tiene que ser atornillada, puedo fabricar tanto el macho como la hembra con sus roscas determinadas. Hay que diseñarlas teniendo en cuenta las tolerancias de la propia máquina, de la propia impresora. Tenemos una serie de reglas, de pautas en un manual de diseño, que además estará disponible en la página web, y con eso podemos diseñar. No obstante, lo que nosotros recomendamos en función de, digamos, la responsabilidad que vaya a tener esa rosca, de cuántos usos tenga que ser y de qué tamaño de métrica estemos hablando, pues quizás no sea el objetivo o no sea la primera opción el tener que fabricarlas en 3D, ¿vale? Si son roscas de métrica grande y para un uso, pues, digamos, que se utilice de vez en cuando la rosca, pues se puede hacer sin ningún problema. De hecho, no sé si tengo alguna pieza por aquí que os podría enseñar y llevo años jugando con ella y funciona. Pero si hablamos de roscas de métrica pequeña, ya empezamos a hablar de dime qué reflexibilidad tiene y quizás sea mejor hacer el agujero previo y luego mecanizarlo con un macho. O incluso si es de muy alta responsabilidad y no podemos jugárnosla, pues podemos hacer y ponerle un inserto a posteriori, ¿vale? Esto es lo que sería. Yo, para métricas por encima de 8, sí hacerlas con impresión 3D, no hay ningún problema. Pero siempre hay que tener en cuenta cuál es la responsabilidad. Por debajo de métrica 6 ya no las haría en impresión 3D porque el filete sería muy frágil, ¿vale? Y cuando hiciéramos un par de roscados y desenroscados, pues realmente a lo mejor se perdería. Y en ese sentido, cuando vayamos por debajo de métrica 6, habría que mecanizarlas y en el mejor de los casos, para debajo de métrica 6, ir a insertos. Estupendo. Pues ya estamos casi 10 minutos por encima de la hora, hemos cubierto todos los temas. Voy a aprovechar simplemente para indicar que todas las preguntas eran sobre los archivos, el formato de archivo. En general, cualquier archivo de fabricación digital se puede procesar. Lo importante es que esté bien diseñado, que no tenga superficies inconexas y demás. En Maflow podemos producirlo y, sobre todo, también que como empresa en Cantabria, cualquiera de los asistentes que quiera ver las instalaciones o solicitar una cotización para hacer una prueba de proceso, estamos abiertos y estamos encantados de ayudaros a esto. Y para todos los asistentes que no sean de Cantabria, pues pueden contactar a través de nuestra web para solicitar cotizaciones o para considerarnos como partner de producción, porque es lo que hacemos nosotros. Y además, insistiendo de nuevo, que no estamos solos, que todo el componente de ingeniería o de adaptación a nuevos procesos industriales lo hacemos con un centro tecnológico de referencia que es capaz de aportar todo ese conocimiento y hacer una oferta conjunta de valor. Así que por nuestra parte, muchas gracias a todos. Jesús, Álvaro, no sé si queréis añadir alguna cosita más antes de cerrar. Nada más, simplemente, bueno, pues de nuevo dar las gracias, que contéis con la cámara y, bueno, pues con este proyecto que está iniciando Maflow, pues para, no lo he dicho y me permito invitar a las empresas a que os visiten.
Juan Antonio, para que contacten con vosotros, que conozcan la máquina, que les expliquéis mejor y que podáis llegar a colaboraciones, porque entendemos que bueno, vosotros habéis sido los valientes que la habéis llevado y que seguro que le podemos sacar bastante partido. Y además, si, entre comillas, y gracias a que os estáis prestando para poder exponerla al empresario de Cantabria y ver sus ventajas, pues hay que contar con ese apoyo. Así que muchísimas gracias y les animo a los empresarios a que contacten con vosotros. Eso es, nada, por nuestro lado, muchas gracias a todos, especialmente a Bruno, que es el que ha liderado toda la presentación. Desde mi punto de vista, lo ha hecho de forma magnífica, o sea, enhorabuena. Simplemente comentar que desde CTC estamos apoyando a Maflow y que si hay alguna empresa interesada, pues pueden visitar la impresora, pueden visitar el centro tecnológico y estamos abiertos a colaborar con todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias y la semana que viene, el jueves a las 9:30, vamos a entrar en detalle a aplicaciones industriales. Estáis todos invitados. Muchas gracias.